Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Cuando los oficiales llegaron a la escena, se enfrentaron a una visión horrenda. Lo que yacía más allá del umbral era materia de pesadillas. Una escena tan espantosa que perseguiría incluso a los oficiales más experimentados durante años. El apartamento estaba en un completo desorden, como si un tornado violento hubiera arrasado con las habitaciones. Había sangre por todas partes. Se deslizaba por las paredes en manchas oscuras de color carmesí. Se acumulaba ominosamente en las tablas del suelo y empapaba profundamente el colchón de la cama. A medida que los oficiales avanzaban hacia el dormitorio, el horror completo se revelaba. Debajo de una sábana empapada en sangre, descubrieron el cuerpo sin vida de Christina Kraft. El rigor mortis ya se había instalado. Sus extremidades estaban rígidas e inflexibles. Su cuerpo mostraba las marcas de un asalto despiadado y frenético, un reflejo escalofriante de la furia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Christina Carling Kraft nació el 11 de julio de 1981, en una familia unida, amorosa y resiliente. Sus primeros años estuvieron llenos de calidez, apoyo y los lazos de un hogar que valoraba la unidad. Sin embargo, la tragedia golpeó en 1990, cuando Christina tenía solo 9 años. Su madre, quien había sido un pilar de fortaleza y cuidado en la familia, falleció inesperadamente. Esta pérdida devastadora dejó una marca imborrable en la joven Christina, moldeando para siempre su perspectiva sobre la familia y la vida. Su padre, un hombre fuerte y decidido, decidió criar a Christina y a su hermano y hermana por su cuenta. Durante años, logró equilibrar las responsabilidades del trabajo y la paternidad, asegurándose de que a sus hijos nunca les faltara amor. Eventualmente, sin embargo, volvió a casarse, con la esperanza de traer estabilidad y un sentido de plenitud de vuelta a sus vidas. Con la llegada de una nueva madrastra, la vida cambió nuevamente para Christina. La madrastra trajo a sus propios hijos de relaciones anteriores al núcleo familiar, y lo que una vez fue una familia pequeña y muy unida, casi se duplicó. Navegar por la dinámica de una familia ensamblada no siempre fue fácil, pero le inculcó a Christina la capacidad de adaptarse, comprometerse y forjar su propio camino. Tras completar la secundaria, Christina ingresó al mundo laboral, consiguiendo un empleo como camarera en un casino bullicioso en la costa. Aunque este trabajo estaba lejos de ser glamoroso, fue una experiencia formativa para ella. Aprendió valiosas lecciones de vida sobre el trabajo duro, la resiliencia y el trato con personas de todos los ámbitos. Pero Christina tenía sueños que excedían ampliamente los límites del casino. Su apariencia impactante, su innegable encanto y su personalidad magnética solían atraer la atención, y Christina siempre se había imaginado en una luz diferente. Soñaba con convertirse en una modelo exitosa, un rostro admirado en las brillantes páginas de prestigiosas revistas de moda. El verano de 2003 resultaría ser un punto de inflexión en la vida de Christina. La región costera donde trabajaba estaba experimentando una transformación rápida. Aproximadamente $1 millón se había invertido en la infraestructura del área para convertirla en un destino turístico próspero y de alto nivel. Este desarrollo comenzó a atraer a la élite, incluidos inversionistas ricos, emprendedores y miembros de la alta sociedad. Entre ellos estaba Alex Ciotelli, un banquero prominente y altamente exitoso con un agudo ojo para las oportunidades y para la belleza. Desde el momento en que Alex vio a Christina, fue como si el destino hubiera intervenido en su vida. Se enamoraron profundamente, uniéndose por sueños compartidos y una admiración mutua. Durante los siguientes 14 años, Christina y Alex construyeron una vida juntos que muchos envidiarían. Eran inseparables, viviendo como una familia aunque nunca formalizaron su relación mediante el matrimonio. A pesar de su amor, Christina eligió posponer la maternidad, manteniéndose enfocada con determinación en sus ambiciones.
Estaba decidida a dejar su huella en el competitivo mundo del modelaje. Alex, siempre solidario, alentaba sus sueños de todo corazón. Su fe inquebrantable en su talento le daba a Cristina la confianza para seguir adelante en la búsqueda de sus objetivos. Incluso de niña, Cristina había incursionado en el modelaje, participando en pequeños proyectos y sesiones de fotos amateurs. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacían las oportunidades. Poco a poco, las ofertas comenzaron a llegar con mayor regularidad, permitiendo a Cristina establecerse como una modelo solicitada. Su belleza cautivadora y su habilidad para conectarse con la cámara hicieron que su trabajo fuera destacado en varias publicaciones populares. Cuanto más se exponía Cristina, más aumentaba su popularidad. Su calendario se llenó rápidamente de sesiones de fotos, castings y oportunidades que alguna vez parecían sueños lejanos. Pero a pesar de su creciente éxito, la aspiración suprema de Cristina seguía sin cumplirse. Quería aparecer en la revista que consideraba la cima de la carrera de una modelo. Para Cristina, aparecer en esa revista no era solo cuestión de fama. Se trataba de demostrarse a sí misma y a los demás que podía competir con las mejores. Decidida a hacer realidad su sueño, Cristina se unió a los miles de aspirantes que enviaban sus portafolios al equipo editorial. Durante años, esperó y trabajó incansablemente, esforzándose por construir un portafolio que la destacara. Finalmente, en 2009, su perseverancia dio frutos. Cristina recibió una llamada que cambiaría su vida. Había sido elegida como Chica de la Semana, una prestigiosa oportunidad que presentaría sus fotos junto con una breve biografía en la revista como parte de una sección especial. Para Cristina, este era el momento que había estado esperando. Un paso significativo hacia la realización de su sueño. La sesión de fotos tuvo lugar el 4 de mayo de 2009 y fue todo un éxito. Cristina deslumbró a la cámara con su confianza y belleza, entregando un conjunto de imágenes elegantes y seductoras. Aunque esta aparición no fue la portada ni el despliegue central que durante tanto tiempo había imaginado, fue un gran avance. Con su nueva asociación con la revista, el mundo de Cristina se expandió rápidamente. Comenzó a asistir a eventos exclusivos, codeándose con celebridades de Hollywood y disfrutando de oportunidades con las que solo había soñado. Sin embargo, en la jerarquía competitiva de modelos de la revista, se mantenía en los peldaños más bajos, una posición que alimentaba su determinación por escalar aún más. Cristina seguía confiando en que era solo cuestión de tiempo antes de estar al lado de las modelos más icónicas y celebradas de la revista. Desafortunadamente, Cristina pronto enfrentó una dura realidad que muchas modelos conocen: la edad. En el momento de su debut en la revista, ya tenía 26 años, una edad que, según los estándares de la publicación, se consideraba cerca del límite superior para los nuevos talentos. En una industria notoriamente obsesionada con la juventud, las posibilidades de Cristina de alcanzar su sueño comenzaron a desvanecerse. A pesar de sus incansables esfuerzos, su carrera en el modelaje comenzó a perder impulso, terminando tan rápidamente como había comenzado. Pero Cristina no era de las que se rendían fácilmente. Mujer de ambición y visión, cambió su enfoque, decidida a encontrar el éxito en otras áreas de la vida. Sin embargo, su conexión con la revista resultó ser un arma de doble filo. Aunque la revista le había otorgado una pizca de fama, su reputación controvertida proyectaba una sombra sobre sus aspiraciones profesionales. Grandes marcas y publicaciones reconocidas, cautelosas ante la imagen provocadora de la revista, comenzaron a rechazar a Cristina. Asistió a innumerables audiciones, entrevistas y reuniones en todo Estados Unidos, solo para enfrentarse una y otra vez al rechazo. Al mismo tiempo, Cristina comenzó a comprender que la popularidad traía consigo su propio conjunto de desafíos y peligros. Después de la publicación, Cristina se convirtió en el blanco de acosadores persistentes que se volvieron cada vez más audaces e invasivos. Al principio, los incidentes fueron menores: mensajes no deseados, vehículos sospechosos estacionados cerca de su casa
y enfrentamientos ocasionales en público. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Comenzaron a aparecer notas amenazantes en el parabrisas de su coche, y personas desconocidas la seguían mientras hacía su vida diaria. Alex Ciotelli, profundamente preocupado por la seguridad de Cristina, le suplicó que se alejara por completo de la industria del modelaje. Creía que les había traído más peligros que felicidad. Después de semanas de insistencia, Cristina finalmente accedió a dejar atrás su carrera de modelo y mudarse con Alex a la tranquila y acomodada zona residencial de Ardmore, Pensilvania. Allí, en un vecindario pacífico y de alto nivel, la pareja esperaba encontrar un santuario. El 21 de agosto de 2018, Alex se fue en un viaje de negocios rutinario a la ciudad de Nueva York. Viajaba con frecuencia por trabajo y la pareja estaba acostumbrada a breves periodos de separación. Esa noche, como era su costumbre, Alex llamó a Cristina para desearle buenas noches. Ella no contestó. Al principio no se preocupó. Cristina era conocida por su estilo de vida activo y su agenda ocupada. Quizás estaba en la ducha, saliendo a caminar tarde, o simplemente se había quedado dormida temprano. Decidió intentarlo de nuevo por la mañana, pero la mañana siguiente trajo solo silencio. Alex marcó el número de Cristina varias veces, pero su teléfono seguía sin responder. Esto era profundamente inusual en ella. Siempre mantenía su teléfono cerca y se esforzaba por mantenerse en contacto. Sin embargo, el día de Alex estaba lleno de reuniones y apenas tuvo tiempo de detenerse a pensar en su inquietud. Ya por la noche, su preocupación se convirtió en pánico absoluto. Había llamado a Cristina docenas de veces, pero aún no había respuesta. Un sentimiento opresivo de temor se apoderó de él. Algo estaba terriblemente mal. Alex abandonó todos sus planes y se dirigió de inmediato de regreso a Ardmore. Al llegar al apartamento que compartían, alrededor de las 9 de la noche, la ansiedad de Alex se disparó cuando descubrió que su llave no abría la puerta. Al principio pensó que la cerradura estaba atascada o que algo bloqueaba la entrada desde dentro. Golpeó la puerta, llamando a gritos el nombre de Cristina, pero no hubo respuesta. Su teléfono permanecía inquietantemente en silencio, y todos los indicios apuntaban a que algo estaba muy mal. Sin otras opciones, Alex llamó a la policía. La policía local, familiarizada con ese vecindario tranquilo y acomodado, reaccionó lentamente al principio. Áreas como esa rara vez experimentaban crímenes graves, y los oficiales estaban acostumbrados a responder a falsas alarmas o quejas menores. Sin embargo, la actitud del operador cambió cuando verificaron la dirección. Solo 4 días antes, Cristina había presentado un informe policial por un allanamiento en ese mismo apartamento. Aunque no se había robado nada, ella mencionó sentir que alguien había estado dentro, moviendo objetos, dejando señales sutiles de su presencia. Una patrulla fue enviada de inmediato. Al llegar, los oficiales encontraron a Alex caminando nerviosamente frente al apartamento, visiblemente angustiado. Tras intentar abrir la puerta y confirmar que estaba cerrada, decidieron forzar la entrada. La puerta se astilló bajo sus esfuerzos combinados, y lo que les esperaba al cruzar el umbral los perseguiría para siempre. El apartamento estaba en completo caos. Los muebles estaban volcados, los cojines rajados y los objetos personales esparcidos como si alguien hubiera buscado desesperadamente algo. La destrucción indicaba una lucha violenta o un arrebato psicótico. Pero el verdadero horror se reveló cuando los oficiales entraron al dormitorio. Había sangre por todas partes. Manchaba las paredes, se filtraba en las tablas del suelo y saturaba la cama. Debajo de una sábana empapada de carmesí, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de Cristina. El rigor mortis ya había comenzado a instalarse, y la gravedad de sus heridas era más allá de lo que jamás habían visto. Su rostro estaba tan severamente desfigurado que apenas era reconocible. Su nariz había sido aplastada. Los huesos de su cara estaban destrozados, como si su agresor la hubiera pisoteado repetidamente con una furia incontrolable. Cortes, moretones y abrasiones cubrían su cuerpo,
evidencia de un asalto prolongado y despiadado. Alrededor de su cuello había signos evidentes de estrangulamiento. Las marcas de ligadura sugerían que se había utilizado un objeto extraño, posiblemente una prenda de ropa o un cable eléctrico, para acabar con su vida. Sin embargo, el arma no fue encontrada. Para los investigadores, este detalle planteaba preguntas escalofriantes. ¿El asesino trajo el arma con él o se la llevó al marcharse? De cualquier manera, la ferocidad del ataque no dejaba dudas de que el asesino de Cristina había actuado con una rabia profunda e incontrolada. Naturalmente, Alex se convirtió en el primer sospechoso. Como pareja de Cristina, la policía sabía que debía interrogarlo de inmediato. Fue llevado a la comisaría, donde su visible conmoción y dolor solo se intensificaron. Durante 1 hora y media, los detectives examinaron cuidadosamente su coartada. Afortunadamente para Alex, era irrefutable. Los registros telefónicos, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de colegas confirmaron que había estado en la ciudad de Nueva York todo el tiempo. A regañadientes, la policía se vio obligada a descartarlo. Pero esto los dejó con un problema inquietante. El caso ahora no tenía sospechosos claros. La investigación se intensificó. La inquietante conexión entre el informe anterior de allanamiento hecho por Cristina y su asesinato no podía ser ignorada. Los detectives creían que el intruso de 4 días atrás había regresado, esta vez con intenciones mucho más mortales. La policía estaba convencida de que ambos incidentes estaban relacionados. En el momento del asesinato de Cristina, la investigación sobre el reciente robo seguía en curso, y los detectives recién comenzaban a analizar imágenes cruciales de las cámaras de vigilancia. Previamente, los investigadores habían hablado con Cristina, y sus esfuerzos conjuntos permitieron reconstruir la cadena de eventos que precedieron al desagradable incidente en el apartamento. Se reveló que el viernes 17 de agosto, Cristina había pasado la noche en un bar popular en el centro de la ciudad. Conocida por su amor por socializar, había salido con amigos, pero algo esa noche fue diferente. Alrededor de las 3 de la madrugada, Cristina regresó a casa. A la mañana siguiente, el 18 de agosto, Cristina Kraft despertó con un dolor de cabeza palpitante e insoportable. Estaba desorientada y sorprendida al descubrirse tendida en el suelo de su propio apartamento. La confusión y el temor se apoderaron de ella mientras luchaba por recordar los eventos de la noche anterior. Recordaba vívidamente haber tomado solo unas pocas copas en el bar, ciertamente no lo suficiente como para causar una pérdida total de memoria o dejarla inconsciente. Cristina, aguda e intuitiva, llegó a la conclusión de que alguien había colocado alguna sustancia en su bebida. Decidida a reconstruir la noche, comenzó a examinar su apartamento. Al mirar a su alrededor, el desorden en la habitación se volvió imposible de ignorar. El pánico se convirtió en una dura realización. Varios objetos de valor habían desaparecido. Bolsos de diseñador, zapatos de lujo, joyas y tarjetas de crédito habían sido robados. Desesperada por entender lo que había pasado, Cristina relató el único detalle que podía recordar. Esa noche, la había llevado a casa un joven taxista afroamericano, de unos 30 años. Esta pista parecía insignificante al principio, pero la investigación pronto reveló una narrativa más escalofriante. Los detectives obtuvieron imágenes de vigilancia de las cámaras ubicadas fuera del edificio de apartamentos de Cristina, y lo que vieron los dejó impactados. Las imágenes mostraban la llegada de Cristina en un taxi aproximadamente a las 3 de la mañana. Tan pronto como Cristina salió del vehículo, visiblemente perdió el conocimiento, colapsando en la acera. El conductor, el mismo joven descrito por Cristina, fue visto arrastrando su cuerpo inerte de nuevo al asiento trasero del taxi. Momentos después, el hombre pareció tomar las llaves de Cristina. Luego se dirigió al edificio de apartamentos, dejando a la mujer incapacitada dentro del coche. Una vez dentro del apartamento, el conductor permaneció allí por más de 1 hora. Imágenes de cámaras cercanas lo mostraron luchando por cargar una caja grande y pesada fuera del edificio al marcharse. El esfuerzo requerido para mover la caja sugería que estaba llena de objetos robados.
probablemente las pertenencias de valor que Cristina luego descubrió desaparecidas. Tras asegurar los artículos robados en su taxi, despertó a Cristina y la ayudó físicamente a subir a su apartamento. Con una inquietante despreocupación, luego se marchó conduciendo, sin dejar rastros inmediatos de su intrusión. Al revisar estas imágenes, las autoridades recurrieron al público en busca de ayuda. Publicaron imágenes fijas del sospechoso, suplicando a cualquiera que lo reconociera que proporcionara información. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a profundizar en la historia personal de Cristina, con la esperanza de descubrir otras pistas que explicaran por qué había sido blanco de ese crimen. No pasó mucho tiempo antes de que la policía encontrara un incidente significativo del pasado de Cristina. En 2016, ella había aparecido en los titulares cuando la policía fue llamada a un restaurante exclusivo en Manhattan. Según los informes, Cristina se había visto envuelta en una acalorada disputa con el gerente de un restaurante, la cual se intensificó cuando ella golpeó al empleado en múltiples ocasiones. Fue arrestada en el lugar, aunque el asunto se resolvió más tarde gracias a la intervención de Alex. Cristina recibió 6 meses de libertad condicional y el incidente fue, en gran medida, olvidado. La policía consideró brevemente la posibilidad de una venganza, sospechando que el altercado podría haber dejado a alguien con rencor. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente. La pista más significativa surgió cuando los detectives comenzaron a revisar los inicios de la carrera de modelaje de Cristina. Su aparición en la revista le había dado tanto fama como atención no deseada. Era bien sabido que las modelos, especialmente aquellas asociadas con revistas provocativas, a menudo atraían acosadores. Los investigadores descubrieron que Cristina mantenía múltiples perfiles en plataformas relacionadas con la industria del modelaje, lo que pudo haber facilitado que alguien la localizara. Mientras tanto, la policía siguió otra pista crucial: las tarjetas de crédito robadas de Cristina. Los extractos bancarios revelaron que las tarjetas se usaron horas después de su asesinato en una pequeña tienda de comestibles cerca de su apartamento. Las imágenes de vigilancia de la tienda confirmaron la identidad del usuario, el mismo conductor de taxi que había sido captado por las cámaras afuera del edificio de Cristina. Con este avance, los investigadores identificaron al sospechoso como Andre Melton, un hombre con un largo y perturbador historial criminal. El joven tenía tendencias violentas y había atacado repetidamente a mujeres. Los detectives obtuvieron rápidamente una orden de registro para la casa de Andre Melton, junto con una orden de arresto por robo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la dirección, André no se encontraba en el lugar. Parecía haber huido, evadiendo la captura por el momento. A pesar de su ausencia, los investigadores realizaron un exhaustivo registro de su vivienda. Durante la operación, encontraron la mayoría de los objetos robados del apartamento de Cristina. Pero la policía ya no estaba preocupada por eso. Era necesario detener al peligroso criminal y probar su implicación en el asesinato. Por esa época, se finalizó el informe de la autopsia y sus hallazgos fueron aún más horrendos de lo esperado. El informe del forense detallaba la aterradora magnitud de las heridas de Cristina. 22 huesos faciales estaban rotos. Las áreas que no estaban fracturadas o aplastadas estaban cubiertas de hematomas profundos producto de la paliza violenta que había soportado. Mientras la policía seguía revisando horas de imágenes de vigilancia, un nuevo y sorprendente descubrimiento salió a la luz. En grabaciones adicionales de la noche anterior al asesinato de Cristina, apareció otro hombre junto a ella. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Cristina fue captada por una cámara entrando a su edificio de apartamentos en compañía de un desconocido. El hombre, también afroamericano y aparentemente de la misma edad que Andre Melton, no se parecía en nada al conductor de taxi que la había robado anteriormente. Las imágenes mostraban a Cristina y al desconocido ingresando al edificio, pero, curiosamente, no había evidencia de que el hombre hubiera salido por la entrada principal. Esta anomalía desencadenó una investigación más profunda, y los detectives pronto descubrieron un registro sospechoso en el sistema de seguridad del edificio. A las 5:20 de la mañana, las puertas del balcón del apartamento de Cristina fueron registradas como abiertas y luego cerradas.
Dado que la unidad de Cristina y Alex se encontraba en la planta baja, era completamente plausible que el desconocido hubiera escapado sin ser detectado por el balcón. Con esta información, la policía colocó al hombre en la lista de buscados. La operación ganó un impulso significativo gracias a la alta calidad de las imágenes de vigilancia, que permitieron obtener un retrato increíblemente detallado del rostro del sospechoso. Los investigadores difundieron ampliamente el material a través de medios de comunicación, instando al público a brindar cualquier información que pudiera ayudar a identificar y localizar al hombre. El llamado público dio frutos más rápido de lo esperado. El 22 de agosto se produjo un gran avance cuando el propio Andre Melton hizo una llamada impactante a la comisaría. Al ver su propia foto en todas las pantallas de televisión junto a la imagen del sospechoso no identificado, Andre sintió la necesidad de aclarar su implicación. Por teléfono, admitió haber robado a Cristina el 18 de agosto, pero negó rotundamente cualquier conexión con su asesinato. Andre insistió en que, aunque había robado en su apartamento tras drogarla, él no la había matado. A pesar de su confesión por robo, Andre se negó a entregarse a las autoridades, temiendo ser acusado falsamente del crimen mucho más grave de asesinato. La investigación dio un nuevo giro cuando otro conductor de taxi se acercó a la policía con información crucial. El conductor afirmó que poco antes de la trágica muerte de Cristina, la había recogido junto con un hombre afroamericano que coincidía con la descripción del sospechoso buscado. Según el taxista, Cristina lo había detenido en la calle en lugar de solicitar el servicio a través de una aplicación. Este detalle llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Sugería que Cristina posiblemente intentaba evitar dejar un rastro digital. El taxista recordó que Cristina parecía visiblemente ansiosa durante el trayecto. Ella le explicó que un grupo de hombres la había estado acosando en la calle y que el desconocido había intervenido para defenderla. Cristina, aparentemente agradecida, le pidió al hombre que la acompañara a casa. Durante el viaje, el extraño se comportó de manera tranquila, incluso asegurándole al conductor que pagaría el viaje al llegar y que dejaría una propina de $100 si el taxista esperaba afuera durante 15 minutos. Aunque el arreglo parecía extraño, el conductor accedió. Una vez llegaron al apartamento, Cristina y el hombre ingresaron al edificio y el conductor esperó afuera como se le había indicado. Pasaron 15 minutos, luego 30. Nadie regresó, y el pago prometido nunca se concretó. Frustrado y dándose cuenta de que había sido engañado, el conductor finalmente se marchó sin tomar más medidas. A pesar de su molestia, recordaba claramente los detalles, y su relato añadió una pieza crítica al rompecabezas. El caso dio otro giro dramático el 26 de octubre, cuando la policía recibió un informe de un nuevo testigo. Este individuo, un expaciente de un hospital psiquiátrico, reconoció la foto del segundo sospechoso buscado en las noticias. Explicó a los detectives que había compartido brevemente una sala con el sospechoso solo días antes del asesinato de Cristina. El hombre, descrito como altamente agresivo y propenso a estallidos violentos, había sido admitido en la institución psiquiátrica tras atacar a una mujer. El individuo fue retenido en el hospital psiquiátrico durante 3 días. Según el testigo, durante su breve tiempo compartido con el sospechoso, tuvo lugar una conversación inquietante y perturbadora. El hombre relató cómo el desconocido le confesó abierta y escalofriantemente haber asesinado a una mujer. Con un retorcido sentido de satisfacción, narró cómo disfrutaba estrangular a sus víctimas, expresando, con un deleite aterrador, que no había mejor sensación que las convulsiones de un cuerpo dando su último aliento. La manera casual, casi eufórica, con la que hablaba del asesinato horrorizó al testigo, quien quedó convencido de que este individuo trastornado era responsable de la muerte de Cristina. Le dijo a la policía con seguridad que el hombre con el que había estado internado había estado en la casa de la víctima la noche en que fue asesinada. Esta declaración fue un avance significativo para los investigadores. La policía visitó inmediatamente la clínica psiquiátrica para identificar al misterioso paciente, con la esperanza de que esto proporcionara el eslabón perdido para resolver el caso. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. Al solicitar los registros del hombre,
quedaron atónitos al descubrir que el sospechoso había proporcionado un nombre falso: John Doe. La clínica no solo había liberado a un hombre profundamente peligroso con una clara inclinación por la violencia, sino que además no había logrado establecer su verdadera identidad. La revelación sacudió a las autoridades, poniendo en evidencia graves fallos en los protocolos del hospital y generando cuestionamientos sobre cómo se permitió que una persona así quedara en libertad. Por un breve momento, pareció que la investigación había llegado a otro callejón sin salida. Las pistas comenzaban a escasear, y los detectives se encontraban lidiando con la naturaleza escurridiza del sospechoso. Sin embargo, el 29 de agosto ocurrió un avance significativo, y sucedió el mismo día del funeral de Cristina. Mientras sus amigos y familiares lloraban la trágica pérdida de la modelo de 36 años, un hombre se acercó a la policía con una información importante. Confesó estar relacionado con el sospechoso visto en las imágenes de vigilancia y proporcionó información a la policía. El nombre del hombre era Jonathan Wesley Harris, un criminal reincidente de 31 años y conocido distribuidor de sustancias, que había sido liberado recientemente de prisión tras cumplir condena por un delito particularmente grave. Aunque el pariente no pudo confirmar el paradero exacto de Jonathan Wesley, la policía ya tenía un nombre y un rostro con el que trabajar. Los investigadores no perdieron tiempo en contactar a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con Jonathan Wesley. Tras varias llamadas, lograron hablar con la hermana de Jonathan. De forma reacia, ella reveló que Jonathan Wesley había huido de Filadelfia y se dirigía a Pittsburgh en autobús. Esta información activó una respuesta urgente por parte de las fuerzas del orden. Los detectives alertaron a sus homólogos en Pittsburgh, advirtiéndoles que un fugitivo peligroso se dirigía hacia ellos. La policía de Pittsburgh actuó con rapidez, coordinando patrullas y desplegando oficiales en la estación de autobuses principal de la ciudad. El área fue asegurada y rodeada en anticipación a la llegada de Jonathan Wesley. Cuando finalmente llegó el autobús, los agentes del orden ya estaban preparados. Los pasajeros comenzaron a bajar uno por uno. Jonathan Wesley, el principal sospechoso, fue la tercera persona en bajar del autobús. Apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de que lo rodearan, arrestaran y lo llevaran bajo custodia. La cacería había terminado por fin. Dentro de la sala de interrogatorios, Jonathan Wesley parecía tranquilo al principio. Cuando los detectives le mostraron una fotografía de Christina Kraft, admitió conocerla. Según Jonathan Wesley, se habían conocido en un bar la noche del 17 de agosto. Afirmó que ambos entablaron una conversación fácil, alimentada por el alcohol y sustancias, que eventualmente los llevó a salir juntos del bar. En su versión de los hechos, Jonathan Wesley ofreció a Cristina sustancias que había adquirido esa noche, bajo la expectativa de que ella le pagaría a través de favores íntimos. Jonathan Wesley insistió en que Cristina había accedido voluntariamente a ir a su casa y que ambos viajaron en taxi juntos hasta el apartamento de ella. La historia de Jonathan Wesley más tarde comenzó a cambiar. Alegó que, una vez llegaron al apartamento de Cristina, ella incumplió el trato. Cuando él exigió $1,200 como pago por las sustancias que le había proporcionado, Cristina se negó, alegando que nunca había pedido las sustancias en primer lugar. Según Jonathan Wesley, este desacuerdo llevó a una acalorada discusión verbal. Supuestamente, Cristina se volvió agresiva, tomó una botella de vino y golpeó a Jonathan Wesley en la cabeza, lo que le provocó una herida sangrante. Jonathan Wesley afirmó que, en medio de la confusión y la ira, reaccionó golpeando a Cristina y luego la llevó al dormitorio. Allí, Christina Kraft comenzó a recuperar la conciencia. Aturdida y desorientada, sus sentidos se agudizaron lo suficiente como para reconocer el peligro inmediato en el que se encontraba, y gritó pidiendo ayuda. El sonido repentino hizo que Jonathan Wesley entrara en pánico. Se dio cuenta de que los gritos de Cristina podrían alertar a los vecinos, o, peor aún, traer a la policía a su puerta. Ya consumido por el temor a las consecuencias legales, Jonathan Wesley se volvió más errático. Sus instintos primitivos tomaron el control, y en su estado agitado,
decidió que debía silenciarla. Cuando Cristina resistió sus intentos de someterla, la frustración de Jonathan escaló hasta convertirse en violencia. Desesperado por impedir que ella se defendiera, le ató fuertemente las muñecas y la sujetó a la cama, dejándola indefensa. Afirmó haberse calmado, al menos por un momento fugaz, y le aseguró a Cristina que la desataría y se marcharía pacíficamente si dejaba de gritar. Cristina accedió, pero fue un engaño. Tan pronto como fue liberada, corrió inmediatamente hacia la puerta. Pero Jonathan Wesley fue más rápido. La atrapó antes de que pudiera escapar y la arrastró de nuevo al dormitorio. La furia lo consumió. La forzó a subir a la cama, y sus puños cayeron con furia implacable. Cada golpe fue más fuerte que el anterior, impulsado por una mezcla tóxica de pánico, ira y violencia sádica. Jonathan gritaba repetidamente que Cristina se callara, como si la culpase por sus propias acciones incontrolables. Pero Cristina luchó hasta que su cuerpo ya no pudo soportarlo más. Jonathan solo se detuvo cuando la habitación quedó inquietantemente en silencio. Jonathan admitió que, en ese momento, se dio cuenta de que la respiración de Cristina se había vuelto irregular, superficial, forzada y antinatural. El pánico lo envolvió de nuevo. Aunque su brutal ataque había dejado a Cristina casi sin vida, de repente estaba aterrorizado por lo que había hecho. Jonathan afirmó que la volteó, intentando evaluar si estaba consciente, y ella le pidió débilmente su teléfono. Según su declaración, ella suplicó llamar a su padre para pedir ayuda. Jonathan le entregó el dispositivo, pero cuando vio que intentaba marcar el 911, se descontroló. En su paranoia y desesperación por evadir la responsabilidad, Jonathan se abalanzó sobre ella nuevamente, estrangulándola con sus propias manos. Afirmó que solo quería dejarla inconsciente y hacerla callar, pero sus acciones fueron fatales. Insistió en que, cuando se detuvo, Cristina aún estaba viva, un intento débil y egoísta de minimizar su responsabilidad. Incapaz de mirar el daño horroroso que había infligido, Jonathan cubrió el cuerpo maltratado de Cristina con una sábana. En un último y calculado movimiento, registró el apartamento en busca de objetos de valor, no por una ganancia sustancial, sino para financiar su huida. Robó varias prendas de ropa para cambiarse su atuendo manchado de sangre y salió del apartamento por el balcón, asegurándose de evitar la detección por la entrada principal del edificio. A pesar de la brutalidad gráfica del ataque, Jonathan luego insistió en que la muerte de Cristina no había sido intencional. Culpó su estallido violento al alcohol, las sustancias y a los acontecimientos de la noche que se salieron de control. Su equipo legal, buscando mitigar la gravedad de los cargos, argumentó homicidio involuntario en lugar de asesinato. Sin embargo, la fiscalía desmanteló sistemáticamente la defensa de Jonathan. Señalaron su espeluznante confesión en el hospital psiquiátrico, donde había hablado con entusiasmo sobre el placer que le provocaba estrangular a sus víctimas. Esta admisión, combinada con la naturaleza calculada del ataque, pintó una imagen clara de violencia intencional y sádica. Además, las pruebas forenses socavaron las afirmaciones de Jonathan. El informe toxicológico reveló que no había sustancias en el sistema de Cristina, solo alcohol, desmintiendo su afirmación de que ella había usado drogas ilegales. Adicionalmente, la ausencia de heridas en la cabeza de Jonathan contradecía su historia de que Cristina lo había golpeado con una botella de vino en defensa propia. Los alegatos finales de la fiscalía fueron contundentes. Incluso si se aceptara la versión de los hechos de Jonathan Wesley, argumentaron, nada justificaba la ferocidad de su ataque. Finalmente, el jurado coincidió con la fiscalía. Jonathan Wesley Harris fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro, fuga y robo. El juez dictó una dura sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, más 22 años y medio adicionales por los cargos relacionados. El ladrón Andre Melton, quien había atacado a Cristina 4 días antes de su muerte, fue detenido en diciembre de 2018. Andre Melton recibió una condena considerable por sus acciones.